Amanece 18 de abril de 1943. En el campo Henderson de Guadalcanal, 18 pilotos estadounidenses se preparaban para una misión sin igual. No se les dijo quién era su objetivo ni por qué esta misión era tan importante. Solo sabían que volarían 435 millas en una misión suicida para interceptar a una persona muy importante. ¿Lo que no sabían? Su objetivo. El almirante Isoroku Yamamoto, cerebro de Pearl Harbor. En cuestión de horas, la historia misma cambiaría. Pero la historia no trata solo de la muerte de Yamamoto. Es sobre jóvenes pilotos americanos volando contra las adversidades, sobre avances de inteligencia asombrosos y el costo humano del deber en ambos lados. Antes de que acabe el video, verás por qué esta batalla de 20 minutos fue un punto clave en la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete. En la primavera de 1943, la Guerra del Pacífico estaba en una encrucijada. La furia inicial de los triunfos japoneses había flaqueado, pero su imperio se extendía por miles de millas de océano. Habían sido golpeados en Midway, perdiendo 4 portaaviones de golpe, y machacados en Guadalcanal, donde meses de lucha brutal terminaron en victoria aliada. Japón seguía siendo peligroso. Sus tropas se atrincheraban en bases fortificadas. Su armada aún golpeaba el Pacífico. Fue en este clima de tensión que el almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto de Pearl Harbor, dio un paso al frente para arengar a sus hombres. Yamamoto planeó una gira de inspección por las Islas Salomón, donde fuerzas estadounidenses y japonesas se enfrentaron en las batallas más sangrientas de la guerra. Para sus pilotos, Yamamoto era más que un comandante. Él era un símbolo vivo del poder naval de Japón, el hombre que humilló a América el 7 de diciembre de 1941 y que parecía encarnar la capacidad de Japón para desafiar a Occidente. Su presencia en las bases avanzadas aseguraría a las tropas que sus líderes compartían los riesgos del combate. Subiría la moral cuando las pérdidas crecían y la esperanza menguaba. Pero su determinación de parecer valiente lo expondría a un peligro inimaginable. Mientras Yamamoto planeaba su gira con minuciosa precisión, enviando su itinerario cifrado por canales de comunicación japoneses, los criptógrafos estadounidenses escuchaban. En salas oscuras y llenas de humo en Pearl Harbor y Australia, Estados Unidos, se inclinaban sobre las transmisiones interceptadas. Línea por línea, código por código, juntaron los fragmentos hasta que algo extraordinario apareció: el itinerario personal de Yamamoto, su ruta, su altitud e incluso el minuto preciso en que estaría en el aire. Para los japoneses, era comunicación de rutina. Para los americanos, era una oportunidad única. Si osaban actuar con esta inteligencia, podrían asestar un golpe no solo a la maquinaria militar de Japón, sino al mismísimo espíritu de su enemigo. La Guerra del Pacífico, aún en el filo de la navaja, estaba a punto de cambiar drásticamente todo por causa de un mensaje que nunca debió haber sido interceptado. Isoroku Yamamoto era diferente a casi cualquier otro líder japonés de su época. Había estudiado en Estados Unidos, pasando años en Harvard, donde aprendió inglés, estudió economía e incluso aprendió a jugar al póker. Visitó campos petroleros, se asombró con las ciudades industriales y vio la escala de los recursos estadounidenses. Cuando sus compatriotas hablaban audazmente de guerra con Estados Unidos, Yamamoto fue de los pocos que se opuso. Advirtió a los líderes de Japón con escalofriante claridad: por 6 meses, quizás un año, podré arrasar. Después de eso, no prometo nada. Sabía que la fuerza de Estados Unidos no residía solo en acorazados o aviones, sino en fábricas, reservas de petróleo y la inquebrantable determinación de un pueblo capaz de superar a sus enemigos. Pero el deber primó sobre sus dudas. Al ordenar el ataque a Pearl Harbor, lo ejecutó con brillantez, inhabilitando la flota del Pacífico de Estados Unidos en una mañana. Para los japoneses, era un héroe,
el hombre que humilló a Occidente. Su nombre se susurraba con reverencia y su rostro aparecía en los carteles de propaganda. Los soldados escribían a casa que luchaban con el espíritu de Yamamoto, pero esta imagen era solo media verdad. A puerta cerrada, Yamamoto era un guerrero a su pesar, un hombre que llevaba la pesada carga de una guerra que creía que no se podía ganar. En abril de 1943 tenía 59. Se desenvolvía con la dignidad de un estadista, pero también con la fatiga de quien conocía los límites de Japón. Sus subordinados a menudo decían que sus ojos lo delataban, una tristeza callada, como si supiera que cada triunfo japonés los acercaba a una derrota inevitable. Y aún así, ante sus hombres, no mostró vacilación. Cuando sus asesores le urgieron a cancelar su inspección en las Islas Salomón, advirtiendo de cazas americanos, Yamamoto se negó. Declinar mostraría debilidad. Dudar minaría la moral. Un comandante debe compartir los riesgos de sus hombres, dijo. En esto, Yamamoto reveló su verdadera esencia. No un belicista, sino un hombre atado por la lealtad y el deber. Fue este compromiso con sus hombres y su rechazo al temor lo que lo pondría directamente en la mira de los P-38 Lightning. Yamamoto desconocía que sus advertencias previas estaban a punto de cumplirse de la manera más personal. La profecía de sus 6 meses para acampar a sus anchas estaba a punto de terminar, y su propia vida se convertiría en el punto de inflexión. Mientras el almirante Yamamoto revisaba su programa de inspección en Rabaul, otra batalla tenía lugar en salas oscuras a miles de kilómetros de distancia. En Frupak, la unidad de radio de la Flota del Pacífico de Pearl Harbor, criptógrafos se inclinaban sobre escritorios con señales japonesas interceptadas. La suya era una guerra diferente, librada no con balas, sino con lápices, máquinas de escribir e interminables flujos de números y caracteres kana. Llevaban días trabajando sin descanso, a base de cigarrillos y café, observando patrones que solo ellos podían ver. Y el 14 de abril de 1943 lograron un gran avance. El mensaje descifrado era simplemente asombroso. Reveló el itinerario de viaje completo del almirante Yamamoto para su próxima gira de inspección en Bougainville y las Islas Salomón. La información era impresionante por su detalle, la hora precisa en que Yamamoto partiría de Rabaul, el tipo de avión en que volaría, su altitud e incluso el número de cazas cero que lo protegerían. La información era casi demasiado perfecta para ser real. Para los estadounidenses, era una oportunidad y un riesgo aterrador. Atacar a Yamamoto podría asestar un golpe psicológico devastador a Japón, acabando con el hombre que había planeado Pearl Harbor. Pero podría exponer la mayor ventaja de Estados Unidos, su habilidad para leer códigos japoneses. Si Japón descubría que sus claves estaban rotas, cambiarían sus sistemas al instante y años de arduo trabajo se perderían. La decisión llegó a Washington. El presidente Franklin D. Roosevelt en persona habría dado luz verde, aunque los canales oficiales atribuyeron la aprobación de la misión al almirante Chester Nimitz y al almirante William Halsey. Fuera como fuese, la orden era clara. El objetivo era Yamamoto. Los estadounidenses tenían la oportunidad de eliminar al comandante enemigo más icónico, y no podían desaprovecharla. Pero ¿cómo? Los números parecían imposibles. El bombardero de Yamamoto estaría a más de 400 millas de la base aliada más cercana en Guadalcanal. Solo un caza estadounidense tenía la autonomía para hacer el vuelo, atacar y regresar. Ese avión era el Lockheed P-38 Lightning, un caza bimotor para escoltas de largo alcance. Aún así, requeriría toda la habilidad y una peligrosa improvisación con tanques extras de combustible para llevar la aeronave al límite. Ahora los estadounidenses tenían inteligencia, pero requerirían navegación audaz y ejecución intrépida para transformar esa información en victoria.
Una vez dada la orden, el mayor John W. Mitchell, del 339 Escuadrón de Cazas, fue citado en Campo Henderson, Guadalcanal. Le comunicaron algo que pocos sabrían. Su misión era interceptar y matar al almirante Yamamoto. Sin embargo, por seguridad, a los demás pilotos solo se les informó que perseguían un objetivo de alto valor. Nadie conocía la verdad. El plan era sobrecogedor. 18 P-38 Lightning despegarían de Guadalcanal en las primeras horas de la mañana del 18 de abril. Cada uno contaría con 2 tanques de caída, uno normal y otro extra grande de 330 galones, traído a último momento. Aún así, los cálculos de combustible eran al límite. Tendrían el combustible justo para volar 435 millas a Bougainville, combatir 20 minutos y volver, si todo iba bien. Si gastaban demasiado combustible en combate, no tendrían más opción que amerizar en mar abierto. La navegación era una pesadilla. No era una simple intercepción. El escuadrón de Mitchell debía volar sobre mar abierto durante horas, a ras de las olas, en silencio de radio, usando solo brújulas y navegación a estima. Sin referencias, sin margen de error ni segundas oportunidades. Si llegaban demasiado pronto, Yamamoto no estaría allí. Si llegaban tarde, él ya se habría marchado. Debían llegar al punto de intercepción en minutos, algo que tripulaciones experimentadas, con equipo avanzado, apenas lograrían. Mitchell eligió personalmente a sus hombres. Entre ellos, el teniente Rex Barber y el capitán Thomas Lanphier, jóvenes, confiados y ansiosos de combatir. Su encargo era el más peligroso de todos, el escuadrón de ataque, los 4 aviones encargados de superar la escolta y destruir el bombardero de Yamamoto. Los demás P-38 cubrirían, distrayendo a los ineludibles cazas cero japoneses. Al amanecer del 18 de abril, 18 Lightnings despegaron de la pista de Campo Henderson. Los pilotos cargaban con el peso de la historia, sin saberlo. El aire húmedo se les pegaba a la cara. Los motores rugían, y el largo vuelo se extendía como una eternidad. Mientras Guadalcanal desaparecía, solo un pensamiento ocupaba a los hombres: llegar al punto de intercepción, sobrevivir a la misión y volver a casa. Lo que no podían saber era que, a 435 millas de distancia, el mismo Yamamoto abordaba su bombardero G-4M Betty, llevando consigo no solo su espada, sino también un poema de despedida para su amante, palabras que se volverían trágicamente proféticas. 2 grupos de hombres, separados por cultura y océanos, estaban en curso de colisión, escrito en los códigos de guerra. A las 7:10 a.m. del 18 de abril de 1943, los 18 P-38 Lightning del mayor John W. Mitchell despegaron del Campo Henderson. Los motores Allison rugieron mientras los aviones, con sus tanques de combustible, se alzaban en el aire húmedo. Uno a uno, se agruparon a apenas 15 metros sobre el Pacífico, volando tan bajo que el rocío del océano salpicaba sus cabinas. A esa altura serían invisibles al radar nipón, mas cada milla era una apuesta. Para los pilotos, el vuelo se convirtió en una prueba de nervios, horas de motores monótonos, ojos fijos en los instrumentos y manos aferradas a los aceleradores. Los medidores de combustible, una obsesión, con marcas que separaban la vida de la muerte. No había margen de error. Un solo fallo de cálculo y se perderían en el interminable vacío azul del Pacífico, para no ser hallados jamás. El escuadrón voló en absoluto silencio de radio. Cada piloto sabía que una sola transmisión perdida podría delatar su posición. El aire en las cabinas se volvía sofocante. El sudor les corría por la cara. Los cigarrillos se consumían, los minutos en horas. Los pilotos jóvenes, algunos de apenas 23 años, luchaban contra el miedo que les susurraba. ¿Y si no volvemos?
Mientras tanto, el almirante Yamamoto volaba desde Rabaul. Su bombardero G-4M Betty, de construcción ligera y sin blindaje, siempre había sido vulnerable. Sus ayudantes le rogaron que reconsiderara, pues cazas enemigos acechaban los cielos. Sin embargo, Yamamoto desestimó sus temores. Para él, el miedo en sí era inaceptable. Subió a su avión con calma, llevando su espada samurái ancestral y un poema escrito a mano que terminaba con unas palabras inquietantes. El cuerpo es frágil, pero el espíritu es fuerte. Sobre el Pacífico, la apuesta estadounidense parecía imposible, mas la navegación de Mitchell fue impecable. Usando solo lecturas de brújula, un cronómetro y navegación a estima, guió a su formación a través de 700 kilómetros de océano abierto. A las 9:30 am, alcanzaron la costa oeste de Isla Bougainville. Mitchell miró su reloj, 3 minutos antes. Contra todo pronóstico, habían llegado justo donde debían. Solo quedaba saber si la inteligencia era correcta. A las 9:34, el horizonte respondió. 2 siluetas oscuras aparecieron a lo lejos seguidas por el brillo de las escoltas, 2 bombarderos Betty y 6 cazas Zero. La formación de Yamamoto apareció justo en el momento previsto, como si el propio destino hubiera dibujado 2 líneas convergentes en el cielo. La tensión acumulada se rompió al instante. «Enemigos, a las 11 altas», una voz crepitó en la radio, rompiendo el silencio. Cada piloto americano miró al cielo y los vio, los bombarderos que habían cruzado un océano para encontrar. Pero la confusión fue inmediata. La inteligencia había prometido un bombardero, no 2. ¿Qué avión transportaba a Yamamoto? ¿Era el de adelante o el de atrás? La decisión debía tomarse al instante, sin dudar. El mayor Mitchell dio la señal. Los tanques de combustible externos se soltaron de los P-38 cayendo al océano. Los cazas ascendieron bruscamente, forzando sus motores al límite. Entonces ocurrió el desastre. Uno de los P-38 de la formación de ataque no soltó su tanque externo. El peso extra hizo que el avión fuera incontrolable, forzándolo a él y a su compañero a abandonar el ataque. De repente, la responsabilidad de la historia recaía sobre solo 2 hombres, el capitán Thomas Lanphier y el teniente Rex Barber. 2 pilotos americanos, casi unos universitarios, se enfrentaban a la misión de abatir al comandante japonés. Aceleraron a fondo, trepando con fuerza hacia la formación japonesa. Los 6 cazas Zero de escolta los divisaron y se lanzaron, pero los estadounidenses ya estaban en posición de tiro. Rex Barber fijó el Betty líder. Su P-38 tembló mientras las balas japonesas perforaban el fuselaje. 104 agujeros se contaron después, pero su dedo se mantuvo firme en el gatillo. Las ametralladoras montadas en el morro y el cañón de 20 milímetros desataron el infierno. Proyectiles explosivos impactaron motores y fuselaje del bombardero. Al instante, brotó humo. El avión del almirante Yamamoto se estremeció, dejando una estela de fuego. Desde el segundo Betty, el almirante Matome Ugaki miraba incrédulo. Más tarde escribiría en su diario: «Dios mío». No podía pensar en nada más. Señalé y exclamé: «Miren el avión del comandante en jefe». Esa se convirtió en mi despedida de él para siempre. Al instante, el bombardero de Yamamoto se precipitó, cayendo en espiral hacia la selva. Llamas lamieron su fuselaje al desaparecer entre los árboles. El almirante que humilló a Estados Unidos en Pearl Harbor se fue al instante, derribado por 2 pilotos americanos desconocidos sobre las selvas de la isla Bougainville. Pero la lucha no acabó. Los Zero pululaban sobre los Lightning. El segundo bombardero Betty intentaba escapar desesperadamente. A los americanos se les acababa el combustible. Cada segundo en el cielo era mortal. En esos minutos, la historia había cambiado. El gran almirante japonés había muerto, y nada en la Guerra del Pacífico sería igual.
La batalla aérea sobre Bougainville duró menos de 20 minutos. Para los americanos, el tiempo corría más rápido que la batalla. Sin sus tanques auxiliares, cada segundo de combate quemaba combustible que no podían permitirse perder. Rex Barber y Thomas Lanphier lanzaron sus ataques mientras los P-38 restantes se esforzaban por contener a los caza-cero. El segundo bombardero Betty, con el almirante Ugaki y el personal de Yamamoto, se lanzó desesperadamente hacia el océano. Un Lightning lo ametralló, y el bombardero se estrelló a toda velocidad contra el mar, rompiéndose en una columna de espuma. Contra todo pronóstico, Ugaki sobrevivió, aferrado a los restos, viendo el humo negro alzarse en el horizonte donde el avión de su comandante desapareció en la selva. Los aldeanos de Bougainville vieron la estela de fuego y el estruendo del bombardero de Yamamoto al atravesar la vegetación. El bombardero G-4M Betty, una máquina nunca diseñada para soportar tal castigo, quedó destrozado y esparcido por el suelo de la selva. Horas después, un equipo de búsqueda japonés se abrió paso en la densa jungla, guiado por el humo que subía de los restos. Lo que encontraron los dejó en silencio. El cuerpo del almirante Yamamoto yacía fuera de los escombros, todavía atado a su asiento, con las manos rígidas en los reposabrazos. En su mano derecha, aún aferraba la empuñadura de su katana ancestral, arma de un guerrero que forjó la estrategia de Japón, y, sin saberlo, su caída. La autopsia reveló 2 heridas, una bala en la mandíbula, otra en el hombro. Ambas habrían sido mortales. Murió en el acto, incluso antes de que el bombardero se estrellara. Se describió que su cuerpo fue encontrado con gran dignidad. Para sus hombres, esto fue devastador. El equipo de búsqueda quedó en silencio atónito. No era una baja más. Era el comandante en jefe de la flota combinada, el autor intelectual de Pearl Harbor, un hombre venerado como ningún otro. En esa selva, el mito de la invencibilidad de Yamamoto acabó. La armada japonesa había perdido su rumbo y aunque lo sepultaron con honores, su muerte acecharía a la armada imperial el resto de la guerra. La noticia de la muerte de Yamamoto impactó al liderazgo japonés. Al principio, la verdad se ocultó. Durante todo un mes, el gobierno ocultó la noticia temeroso del efecto que tal pérdida tendría en la moral. Solo un pequeño círculo de altos oficiales sabía que su mejor estratega naval había muerto. El resto de los militares y el pueblo japonés no fueron informados. Pero el silencio no podía borrar la realidad. Las operaciones de la flota combinada vacilaron. El espíritu audaz e innovador de Yamamoto había desaparecido. Cuando se anunció el 21 de mayo de 1943, la reacción fue inaudita en Japón desde la muerte del emperador Taisho en 1926. Las escuelas cerraron. Los ciudadanos lloraban en las calles. Los periódicos publicaron el retrato de Yamamoto con bordes negros. Los soldados en el Pacífico guardaron silencio. Su muerte fue una pérdida más que militar. Fue una herida espiritual para la nación japonesa, cundiendo la desesperación en la armada. El almirante Mineichi Koga, sucesor de Yamamoto, admitió en privado: solo hubo un Yamamoto y nadie puede reemplazarlo. Incluso entre los enemigos de Japón había un extraño respeto. Los pilotos y comandantes de Estados Unidos entendieron que habían matado no solo a un estratega, sino a un hombre de visión que se opuso a la guerra incluso al lucharla. Pero las consecuencias fueron enormes. Sin el liderazgo de Yamamoto, la estrategia naval de Japón perdió coherencia. Las decisiones se volvieron reactivas, no decisivas. Para Estados Unidos, la muerte de Yamamoto fue aclamada como justicia. El artífice de Pearl Harbor fue abatido. Para Japón, resultó ser un golpe mortal. Y para los jóvenes pilotos estadounidenses que realizaron la misión, entender lo que habían hecho les llevaría décadas.